La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La primera bomba atómica de la historia hizo explosión en la madrugada del 16 de julio de 1945 en un desierto del estado de Nuevo México. Fue una bomba que no mató a nadie. Se trató de una simple prueba que culminaba el denominado Proyecto Manhattan, nombre en clave que empleó el gobierno de Estados Unidos para desarrollar las tres primeras armas nucleares. La primera de ellas, llamada Trinity, fue la que detonaron en el desierto, para comprobar si las investigaciones realizadas en el laboratorio les habían llevado a buen puerto. Fabricaron otras dos, Little Boy, que sería arrojada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y Fat Man, que se lanzó sobre Nagasaki 3 días después. Estas bombas forzaron al imperio japonés a solicitar la rendición y así concluyó la Segunda Guerra Mundial. El director de ese proyecto que convirtió a Estados Unidos en la primera potencia nuclear fue Julius Robert Oppenheimer, un físico teórico de Nueva York que en solo un par de años reunió en el Laboratorio Nacional de Los Álamos a muchos de los mejores científicos de la época. Gracias a su intuición y sus dotes de liderazgo, consiguió demostrar que lo que tan solo era una novedosa teoría se transformase en el arma más temida de la historia. Quizá por eso mismo, y ya en condición de héroe nacional, fue posteriormente matizando su visión del arma atómica. En ese cambio tuvo mucho que ver la experiencia de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Cuando observó con sus propios ojos la destrucción absoluta que había ayudado a crear, se convirtió en un crítico de su uso, se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno e insistió en que se controlase la proliferación de armas nucleares. Este Oppenheimer de posguerra es mucho menos conocido, pero ayuda a entender al personaje histórico. Oppenheimer no era un físico al uso. Hijo de un rico comerciante textil hecho a sí mismo, estudió en Harvard, pero no física, sino química. Se interesó entonces por la física experimental y decidió cruzar el Atlántico para estudiar en la Universidad de Cambridge, junto a uno de los físicos experimentales más famosos del mundo. Una vez allí comprobó que lo suyo no era experimentar, sino trabajar la teoría. Eso le llevó de cabeza a Alemania, a la Universidad de Göttingen, para realizar su doctorado. En esos años en Europa trabó contacto con los principales físicos de su época, gente como Max Born, Enrico Fermi, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli o Niels Bohr, que se encontraban en ese momento realizando contribuciones fundamentales y revolucionarias a esta ciencia. De regreso a Estados Unidos, obtuvo un puesto de profesor en la Universidad de Berkeley, donde empezó a colaborar con Ernest Lawrence, un compatriota suyo y físico experimental que años después sería galardonado con el Premio Nobel. En Berkeley, aparte de desarrollar alguna actividad política menor, se convirtió en un profesor muy reconocido, tanto por sus alumnos como por sus colegas. Esa sería su carta de presentación cuando la Segunda Guerra Mundial y el Proyecto Manhattan se cruzaron en su vida. El gobierno tenía la urgente necesidad de anticiparse a los alemanes en el desarrollo de la bomba atómica. Y ahí estaba Robert Oppenheimer con todo su conocimiento, su red de contactos y sus dotes organizativas para resolver ese problema. Fue este proyecto el que le catapultaría hacia la inmortalidad y seguramente también del que más se arrepintió años después. Robert Oppenheimer pertenecía a esa generación que nació con el siglo XX y que tanta influencia tuvo en los acontecimientos que se desarrollaron entre los años 20 y 40. Era el arquetipo, en cierta medida, del nuevo estadounidense, hijo de la inmigración o inmigrante directamente. En el caso de Oppenheimer no era él el inmigrante, pero sí lo habían sido sus padres. Era hijo de un emigrante alemán llegado desde el mismo corazón de Europa, desde el antiguo reino de Prusia, a finales del siglo XIX. Por su apellido es fácil inferir que provenía de esa zona. Provenía concretamente, ya digo, de su padre. Julius Oppenheimer era un judío alemán secularizado, que había llegado a Nueva York en un paquebote desde Alemania
Alemania en la década de 1880 y había llegado desde un pueblecito cerca de Kassel, en el norte de Alemania. Llegó con una mano delante y otra detrás. No tenía estudios, ni dinero, ni sabía hablar inglés. Pero era Julius Oppenheimer un tipo muy listo y sobre todo muy trabajador, también especialmente habilidoso. Una vez en Nueva York se puso a trabajar en una empresa de telas y fue escalando dentro del organigrama de la misma empresa hasta convertirse en uno de sus jefes. Eso le animó a ponerse por su cuenta, abrió su propia empresa textil y llegó a ganar muchísimo dinero. Se casó en Nueva York con una pintora, también de origen judío, llamada Ella Friedman, y tuvieron 2 hijos, Robert, que nació en 1904, y Frank, que nació en el año 1912. A los Oppenheimer la verdad es que les iba francamente bien. El padre, que al llegar, como he dicho antes, llegó con una mano delante y otra detrás, cuando nacieron sus 2 hijos, llevaba ya, cuando nació Robert Oppenheimer, llevaba casi 20 años en Estados Unidos, había prosperado mucho y al llegar había tenido que compartir un apartamento en Manhattan con atestado de inmigrantes. Compró, lo que hizo ya alguna vez le fue bien, fue comprar una mansión en la zona alta de Manhattan, justo entre el Central Park y el río Hudson. Hoy aquello está lleno de grandes torres y rascacielos, pero en aquella época había mansiones, chalets, palacetes de gente con dinero. El padre carecía de estudios, había llegado siendo muy joven desde Alemania y eso le empujó a tener que buscarse la vida él mismo. Fue refinándose, eso sí, conforme ganaba dinero. Su madre, como he dicho, Ella Friedman, era pintora y eso le animó a que sus hijos tuviesen la educación que él no había tenido. También que los hijos estudiasen y fuesen al colegio, naturalmente, y luego posteriormente a la universidad, tuvo mucho que ver su madre, que ya digo era pintora y una mujer muy culta e inteligente. Como podían pagar obras caras, porque el negocio del padre lo permitía, decoraron esa mansión con cuadros de Picasso y de Van Gogh, que hoy son pintores que están en los museos y los consideramos un poco antiguos, pero que en aquel entonces, Van Gogh ya había muerto, pero Picasso estaba a principios del siglo XX, estaba en la plenitud de su obra creadora. Eran 2 pintores contemporáneos de esa misma época que a principios del siglo XX estaban de moda entre las clases altas de Europa y de los Estados Unidos. Eran 2 vanguardistas. Oppenheimer no quería, como decía, que sus hijos pasasen por lo mismo que él había pasado y se esmeró en su educación. Les envió primero a una buena escuela privada en Nueva York y luego los 2 fueron a la universidad. Ambos estudiaron ciencias porque era lo que les gustaba. Frank estudió en la Johns Hopkins del estado de Maryland y Robert en la de Harvard, en Massachusetts. Ambas eran 2 universidades caras, pero Julius podía permitírselas sin problemas. Robert estaba interesado en la química y empezó tarde la carrera porque le sorprendió una colitis siendo un adolescente que le tuvo convaleciente durante varios meses. Para recuperarse, el médico le recomendó que tomase un tren y que se fuese a los desiertos del oeste, concretamente a Nuevo México. Una vez lo conoció, siendo muy joven, se enamoró completamente de aquel estado y de sus paisajes. Esta casualidad, esta colitis inoportuna cuando era un adolescente y esta convalecencia que tuvo que pasar en Nuevo México tendría consecuencias en el futuro, ya que el laboratorio donde se desarrolló la bomba atómica se estableció en Nuevo México y no en Arizona, en Utah, en Colorado o en la propia Alaska, en cualquier rincón remoto de Estados Unidos. Y fue así porque Oppenheimer se empeñó. En aquel entonces ya había aparecido en su vida el general Leslie Groves y le propuso Nuevo México, concretamente la zona de Los Álamos, como lugar perfecto para desarrollar el proyecto. Pero volviendo más atrás, volviendo a los orígenes de su vida, se estudió en Harvard, como os decía, se graduó en química en el año 1925, cuando tenía solo 21 años. Lo hizo más rápido de lo habitual porque quería acabar cuanto antes y cursó más asignaturas de lo que era normal cada año. Fue al recibir el grado de química cuando se sintió atraído por la física experimental. Esta atracción le sobrevino gracias a un curso sobre termodinámica al que había asistido en su último año de carrera. Aquello le gustó muchísimo, le pareció fascinante, hay que tener en cuenta que tenía 21 años y a esa edad todos somos impresionables y quería dedicarse a eso. Las carreras en Estados Unidos no son tan cerradas como las que tenemos en Europa. Cuando alguien sale graduado en una disciplina puede, especialmente ya en la fase de posgrado, de doctorado, puede ir afinando más
su vocación. Así que él la afinó en el sentido de la física experimental. Quería seguir por ahí y se lo comunicó a su padre, que no tenía problemas de dinero. Pero la física experimental era un campo que se trabajaba mucho más en Europa que en Estados Unidos. Así que se informó y decidió solicitar la admisión en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, concretamente en el Christ College, uno de los más antiguos y prestigiosos de la ciudad. Lo hizo la solicitud incluso antes de terminar el grado de química. Hizo la solicitud en 1924. Su idea era hacer el doctorado en Cambridge, en el laboratorio Cavendish, donde unos años antes un físico llamado J.J. Thomson había descubierto el electrón. Hoy el electrón lo damos como algo que se ha conocido siempre, pero no, tiene apenas 100 años. Vamos, su descubrimiento, ya estaban ahí los electrones antes de que Thomson los descubriese. Luego ya años más tarde, en este laboratorio, en el Cavendish, que es uno de los laboratorios más cotizados y prestigiosos de Cambridge, ya con el físico neozelandés Ernest Rutherford como director, James Chadwick descubrió el neutrón. Pero al llegar a Cambridge no era aquello lo que él se imaginaba. No ya la ciudad, que seguramente le gustaba porque es muy bonita, sino la física experimental. Esa afición que había agarrado al final de la carrera. Tenía una relación pésima con su director de doctorado, tipo llamado Patrick Blackett, y además, y esto era lo más importante de todo, el trabajo de laboratorio. No le gustaba nada, simplemente no se le daba bien. Arruinaba los experimentos, se confundía continuamente y eso le generaba mucha frustración. Sentía que no estaba aprendiendo nada. Para los profesores de Cambridge, además, Oppenheimer era tan solo un estudiante estadounidense con dinero, nada más, uno que había llegado gracias a ciertas recomendaciones, traía buen expediente, eso sí, pero lo más importante era que su padre le estaba pagando la estancia allí. Llegó incluso a desarrollar verdadero odio contra Blackett. Llegó a envenenar una manzana para que se la comiese. Por fortuna, para Blackett no se la comió, pero eso le costó un expediente dentro de la universidad y que sus padres tuviesen que solicitar una disculpa y buscar un psiquiatra en Londres para que le atendiese. Tenía este Oppenheimer joven un carácter un tanto extraño. Era un tipo muy introvertido y podría decirse que hasta social. Apenas hizo amigos en Cambridge y encadenaba las depresiones una tras otra. Luego veía además que no avanzaba y empezó a sentir que Cambridge era una cárcel para él. Decidió entonces, se informó de nuevo donde se estaba desarrollando lo que a él le interesaba y decidió transferir su doctorado a Alemania, a la Universidad de Gotinga, en la Baja Sajonia, no muy lejos de donde había nacido su padre, en el norte de Alemania, en el centro norte. Cambió el enfoque de su doctorado hacia la física teórica, para la que tenía muchas más dotes, y así ya se podía ir olvidando de los experimentos para siempre. Max Born, un físico alemán que era catedrático allí, le aceptó como alumno de doctorado y fue en Gotinga donde cerró y culminó su doctorado en 1927, cuando tenía solo 23 años. Entre Cambridge, Gotinga y los viajes que pudo hacer por Europa, pudo conocer a toda una generación de físicos que estaban en aquel momento, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, revolucionando esa ciencia. Trabó contacto con gente como Wolfgang Pauli, como Enrico Fermi, como Werner Heisenberg, que años más tarde, por cierto, este Heisenberg sería uno de los responsables del programa nuclear de la Alemania nazi. Estaba Oppenheimer completamente obsesionado con la física teórica y su trabajo en ese campo fue frenético durante varios años. Publicó unos cuantos artículos en revistas científicas, hay que tener en cuenta que era todavía un veinteañero con el doctorado recién terminado. En uno de ellos, que hizo en compañía de Max Born, vamos, que lo firmaron los dos, alcanzó mucha fama. En este artículo ambos expusieron una aproximación de la mecánica cuántica, de que se conoce a esta aproximación como aproximación Born-Oppenheimer, una teoría que según parece pues casi cualquier físico conoce bien. Tras el doctorado, pudo haberse quedado en Europa, pero prefirió regresar a Estados Unidos. Pero no a Nueva York, que era su ciudad natal, sino a California, en el otro extremo del país, donde recibió una beca para ser profesor en el Instituto Tecnológico de California, más conocido como Caltech.
Allí conoció a un químico llamado Linus Pauling e hicieron entre ambos buenas migas. Poco a poco su carácter se iba abriendo y allí en California terminó de abrirse del todo. Ambos encajaban, Pauling y Oppenheimer, porque Oppenheimer se encargaba de la teoría y Pauling de la práctica. La relación entre ambos se mantendría durante un montón de años, aunque no en excesivos buenos términos. Bueno, no directamente en buenos términos, porque posteriormente Oppenheimer terminó cortejando a su esposa. Oppenheimer, que de joven había sido una persona muy retraída, a los 20 y pocos, a los 30 y pocos se había convertido ya en un impenitente mujeriego. En 1942, de hecho, Oppenheimer intentó fichar a Pauling para que se encargase del departamento de química del proyecto Manhattan. Pero entre lo que había pasado con su mujer, más que no le interesaba, declinó la oferta. No le interesaba, arguyendo que él era un pacifista, y además es que Pauling lo era, y que jamás, nunca colaboraría con la creación de un arma. Cuando en el 42 Oppenheimer se encontraba fichando científicos, los mejores de cada ramo, para participar en el proyecto Manhattan, les tenía que contar la verdad, les tenía que decir que lo que se estaba desarrollando en ese rancho de Nuevo México era un arma nuclear. Cualquier físico, cualquier químico, cualquier científico sabía perfectamente que eso era, al menos sobre la teoría, sobre el papel, era posible, más en el año 1942. Así que Pauling sabía perfectamente lo que estaban desarrollando y podía imaginarse cuáles iban a ser sus consecuencias. Esa es la razón por la cual declinó la oferta. Como os decía antes, aunque todavía era un veinteañero, empezó a ser reconocido como alguien importante dentro de la física teórica. Era una disciplina que se estudiaba más y se trabajaba con más fuerza en Europa que en Estados Unidos. Y eso hacía que había cierta escasez en Estados Unidos de estos físicos teóricos que practicaban lo que se conocía como nueva física. Eso le abrió las puertas de la Universidad de Berkeley, el campus de la Universidad de California que está cerca de San Francisco, al noreste exactamente, al noreste de la bahía. Tiene luego la Universidad de California repartidos por todo el estado, creo que son 8 o 9 campus más. Ya en Berkeley contrajo una tuberculosis que le obligó a retirarse de nuevo unas semanas. Se fue como en la colitis de unos años antes, se fue a Nuevo México. Allí compró un rancho y terminó de enamorarse del estado, que además tenía una circunstancia geográfica que le agradaba, y es que quedaba algo más cerca de San Francisco que de Nueva York. En Berkeley conoció a un físico experimental, un tipo llamado Ernest Lawrence, que era estadounidense como él, un tipo realmente brillante que había inventado un acelerador de partículas llamado ciclotrón. Hoy de nuevo estamos en las mismas. En nuestro tiempo hablar de acelerador de partículas nos parece algo moderno indiscutiblemente y algo prodigioso desde el punto de vista científico, pero no nos lo parece novedoso. Siempre ha estado ahí, al menos en el espacio de nuestra propia vida, incluso en la de nuestros padres o nuestros abuelos. Pero en los años 20 del siglo pasado, un acelerador de partículas era algo francamente novedoso. Y eso es lo mismo que había inventado Lawrence, este ciclotrón. Encajaban bien, de nuevo, como había pasado con Pauling, porque Lawrence era un gran físico experimental. Uno se encargaba de la teoría y el otro se encargaba de la práctica. Junto a eso siguió dando clase, tanto en Caltech como en Berkeley, que terminó haciéndole profesor titular. Y le puso además un buen salario, con la intención de amarrarle allí, de fidelizarle, digamos, y de que dejase el Instituto Tecnológico de California. Cosa que no hizo del todo, eso sí, porque siguió impartiendo algunas clases allí durante varios años. Y en esta época, Oppenheimer realizó importantes investigaciones en astrofísica teórica, en física nuclear también, en espectroscopía, teoría cuántica de campos, en fin, y unas cuantas cosas más que no os puedo detallar porque antes tendría que entenderlo yo. Cosa imposible, ya que la física y mi cerebro son del todo incompatibles. A mí solo pronunciar el término cuántico ya me asusta y me genera estrés inmediato. Es la verdad, nunca se me dieron bien, ni siquiera el único año de mi vida que las estudié, que fue el segundo de bachillerato, segundo de BUP, que se estudiaba en aquel entonces, y era solo abrir el libro de física ya me desestabilizaba mentalmente. Después de aquello ya me dediqué exclusivamente a estudiar letras, latín, griego, etc. Así que mis conocimientos de física práctica o teórica son muy limitados, de ahí que no me quiero meter donde nadie me ha llamado y donde además seguramente patinaría. De ahí que los avances y los descubrimientos que hizo Oppenheimer en
En el campo de la física os los puedo leer, pero realmente no os los puedo explicar porque no sabría hacerlo. Bien, Oppenheimer, aparte de eso, tenía además fama de escribir artículos científicos muy difíciles de entender. Es decir, que si a mí me costaría, aún muy masticado, no os quiero ni contar si me pusiese delante un artículo de física de Oppenheimer. No entendería ni siquiera la primera letra. Dominaba la física, dominaba la química y también las matemáticas. Aunque, según parece, estas últimas no eran precisamente su fuerte a juicio de sus contemporáneos. Bueno, el hecho es que durante finales de los años 20, principios de los 30, bueno, toda la década de los 30 en esencia, se dedicó a la enseñanza y al estudio. Cualquier cosa que no pasase por ahí, especialmente en el cambio de década, no le interesaba absolutamente nada. No le interesaba, por ejemplo, la política o la economía, que con el correr de los años terminarían, especialmente la primera, la política, dándole tantos disgustos personales. No leía el periódico, pero le interesaba lo que contaba el periódico, bueno, hasta el punto de que, según contó Ernest Lawrence unos años más tarde, no se enteró del crack del 29 en Wall Street, la caída de la bolsa y la crisis que empezó aquel año, hasta varios meses más tarde. El crack fue en el mes de octubre, pues ya se enteraría en el año 1930, y no porque él preguntase, sino porque el propio Lawrence se lo contó mientras daban un paseo por Berkeley. No votó, y esto es un testimonio suyo, hasta las elecciones de 1936, cuando tenía 32 años. Era alguien más bien de izquierdas y lo hizo por Franklin Delano Roosevelt. Para aquel entonces había empezado ya a interesarse por los asuntos del mundo. Los Oppenheimer, como decía al principio del programa, eran judíos. No practicantes, no observantes, pero judíos a fin de cuentas. Y se enteró de que en Alemania, un país que conocía bien, porque era el país de su padre, el país en el que había nacido su padre, y no solo eso, sino porque había hecho el doctorado ahí en Gotinga, conocía el idioma, conocía a muchísimos alemanes, pues bien, se enteró de que allí a los judíos les estaban persiguiendo de una manera atroz. Se enteró también de que muchos físicos, pues evidentemente todos los que tenían origen judío, estaban siendo desposeídos de su cátedra y expulsados de la universidad. Luego, posteriormente, estos judíos fueron saliendo del país. Empezó entonces a enviar dinero a través de una serie de asociaciones académicas para ayudar a estos profesores. En esos mismos años, estamos hablando en torno al año 34-36, la situación en Europa empezó a complicarse muchísimo. En 1936, en el mes de julio, dio comienzo la Guerra Civil Española. Este era un conflicto que, dada su naturaleza ideológica, tuvo muchísimo impacto en todo el mundo, más del que a menudo se figura en los españoles. Estaba presente en prácticamente todos los periódicos del mundo, en todos los noticieros de radio. Para el año 36 la radio ya tenía cierta importancia, la televisión no. La televisión se estaba inventando en aquel momento, era algo experimental, pero la radio no. Y estaba presente en las revistas, etcétera. Esa es la razón por la cual en la Guerra Civil Española hubo tantos corresponsales extranjeros, porque había mucho interés en el resto del mundo por esa guerra en concreto. Algo parecido a lo que pues en nuestros días sucede con la guerra de Ucrania, por ejemplo, que realmente es un tema de interés en todo el mundo por muy lejos, que es este de Ucrania y por lo que se libra en aquel sitio. En la guerra de España se entendía que se libraba el gran conflicto de aquel momento. Y esa es la razón por la cual prácticamente todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos, en América, en la América hispana también estaba interesadísimo. La academia, por regla general, no solo la estadounidense, sino la de prácticamente todo el mundo, pero también, naturalmente, la estadounidense, simpatizaba con los republicanos y aborrecía a los rebeldes, a quienes asociaban con Hitler y con Mussolini. Una asociación, por lo demás, muy sencilla de hacer, en tanto que ambas dictaduras, la alemana y la italiana, se volcaron en apoyo a Franco. Oppenheimer era un profesor prestigioso y tenía además muy buena prensa entre sus alumnos. Sí que organizó algunos eventos de recaudación de fondos. Esto se hacía de recaudación de fondos para la República Española, se entiende, que normalmente se canalizaban a través de los comunistas. Esto se hacía en prácticamente todas las universidades, no ya estadounidenses, también en británicas o francesas, evidentemente no en las alemanas o italianas, pero sí en las de Europa Occidental. Los profesores, viendo lo que estaba pasando allí, muchos profesores de universidades españoles habían tenido que salir o habían huido, o estaban pasando a las de Caín, o habían sido fusilados, y esto la información ya en 1936 circulaba muy rápido por todo el mundo. Como os decía antes, la prensa diaria tenía millones de lectores, la radio ya existía, los transportes eran
bastante rápidos, no tanto como ahora, pero muy rapidísimos en comparación con un siglo antes. Las líneas marítimas recorrían el mundo de un lado a otro, había también líneas aéreas que esas sí todavía estaban en pañales, pero vamos, algunas líneas aéreas, como por ejemplo Iberia, que sigue existiendo, ya existía en el año 1936, había nacido unos años antes, en 1927. Pero esto hacía que las noticias circulasen muy rápido y a su vez también lo hacía la solidaridad. Los comunistas, que eran parte beligerante en el conflicto español, en la Guerra Civil Española, sabían de aquella simpatía que despertaba la causa republicana, no tanto la comunista, pero sí la causa republicana entre los académicos de todo el mundo occidental. Así que favorecieron este tipo de recaudaciones de fondos y no solo, también algunos, los más entregados, se alistaron a las brigadas internacionales. Quien no se alistó a las brigadas internacionales ni siquiera se afilió al Partido Comunista, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo, fue Oppenheimer. Desconocemos la razón por la que no lo hizo. Quizás se debió a que, aunque rechazaba el fascismo, y eso era obvio, no terminaba de comulgar con las ideas comunistas. Que, por cierto, en los años 30 tenían muy buena prensa en los entornos académicos de todo Occidente. Dinero además no le faltaba para donar, tanto a la causa republicana como a cualquier otra iniciativa de carácter progresista. Por un lado, su salario de profesor en la Universidad de Berkeley era un salario alto. Por otro, era de muy buena familia y además su padre falleció, había muerto su madre unos años antes, falleció su padre en el año 1937, dejándole una cuantiosa herencia que tenía que repartir, obviamente, con su hermano Frank. Les dejó exactamente $400,000. Esto serían actualmente aproximadamente unos $8 millones, si armonizamos la inflación, obviamente. Pues es como, siendo un profesor universitario, pues recibir de golpe $4 millones de herencia. Esto le convirtió en alguien rico, pero siguió viviendo igual, o aproximadamente igual. Es más, redactó incluso un testamento en virtud del cual todo su patrimonio pasaría a la Universidad de Berkeley cuando muriese para que concediese becas a estudiantes. Este tema de la ciencia y de la academia se lo tomaba muy en serio. Esta medio militancia política, porque no era una militancia completa en tanto en cuanto nunca se afilió formalmente, esto le granjearía muchísimos problemas años más tarde, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial y se había empezado la Guerra Fría. Durante el Proyecto Manhattan, o antes, mejor dicho, el Proyecto Manhattan también le investigaron precisamente por esto. En 1941, antes del ataque a Pearl Harbor y de la invasión de la URSS por parte de los nazis, el FBI ya le había abierto un expediente, lo cual tampoco es extraño. En aquel momento, 1941, se tenía a la URSS como aliado de los nazis, ya que ambos países habían suscrito en el año 1939, pues poco antes de la invasión de Polonia, un acuerdo, un pacto de no agresión, el famoso pacto Molotov-Ribbentrop. La URSS no estaba en guerra, aunque sí había invadido su parte de Polonia, y esto evidentemente lo conocían en Occidente, pero era un país sospechoso, en tanto que se entendía con los nazis. En aquel momento, Oppenheimer militaba estaba en la comisión directiva, de hecho, en una asociación llamada Unión Americana de Libertades Civiles, que el FBI tenía como una organización pantalla del Partido Comunista. Pensaba que realmente los comunistas en Occidente durante años manejaron y desplegaron una red muy grande de organizaciones pantalla. El FBI consideraba que la Unión Americana de Libertades Civiles era una de ellas. Bien, estos expedientes, en principio, se podía ser comunista en 1938-39 en Estados Unidos sin problemas, pero servían para tener al menos a todos los sospechosos localizados. En el caso de que la URSS entrase en la guerra del lado del eje, es decir, que ese pacto de no agresión se tradujese finalmente en un acuerdo, una alianza, como la que habían suscrito alemanes con italianos y japoneses, pero en ese caso, a los que estaban más cerca de la Unión Soviética, en este caso los comunistas, pues podía el FBI ponerlos bajo custodia para evitar que pasasen información al enemigo. Como vemos, el Oppenheimer del finales de los años 30 era muy distinto al de sus años de estudiante, que acabamos de ver, ya sea en Harvard, en Cambridge o en Gotinga.
Ya no era reservado, al contrario, se dejaba ver continuamente, organizaba estos eventos de recaudación de fondos para la Guerra Civil Española, que en muchas ocasiones eran fiestas, y le encantaba relacionarse. Sus alumnos le adoraban y se interesó muchísimo por el sexo opuesto. Se había convertido ya en un completo galán, algo que no había hecho durante su juventud. En 1936, el mismo año que se había convertido en profesor titular en Berkeley, empezó una relación un tanto tempestuosa con una mujer llamada Jean Tatlock. Era una mujer 10 años más joven que él, estudiante de medicina e hija de un profesor de la misma universidad, un profesor de literatura de la Universidad de Berkeley. Tatlock sí que era militante del Partido Comunista, pero la relación no fructificó, es decir, no terminó en matrimonio. Tras romper con ella, aunque siguió teniendo relaciones posteriormente, puntuales, de entrada y salida, pero tras romper ese noviazgo que habían tenido, conoció a Catherine Poening, que era una estudiante de Berkeley y también miembro del Partido Comunista. Era miembro del Partido Comunista a causa de su primer marido. El primer marido de Poening era un tipo muy ideologizado que se había alistado en las brigadas internacionales, la Guerra Civil Española. Él allí murió en el año 1937. Poening era joven, tenía entonces menos de 30 años, pero su vida había sido muy agitada. Era hija de un ingeniero alemán que llegó a hacer muchísimo dinero en Estados Unidos. Bueno, ella misma había nacido en Alemania y se la habían llevado sus padres a Estados Unidos con 3 años. Se afilió al Partido Comunista con 19 años, tras el caso de Sacco y Vanzetti, dos anarquistas de origen italiano que en el año 1929 fueron condenados a muerte por el asesinato unos años antes de 2 personas durante un atraco en Massachusetts. La intención de Poening, que se trasladó de vuelta a Europa, a Inglaterra concretamente, junto a sus padres a principios de los años 30, había vuelto a Europa porque su padre había encontrado un empleo muy bien remunerado en Londres. Bien, pues la intención de esta mujer, de Poening, era incorporarse junto a su novio, luego marido, a las brigadas internacionales. Pero cayó enferma, tuvo que ser hospitalizada en Londres y allí se enteró de que su marido había muerto. Regresó entonces a Estados Unidos y se graduó en botánica por la Universidad de Pensilvania. Allí se casó con otro hombre, un hombre llamado Richard Harrison, que era un médico también de muy buena familia que se había graduado por la Universidad de Oxford. Los dos se mudaron a California porque a su marido le ofrecieron un buen puesto, el puesto de jefe de radiología en un hospital de Pasadena, una ciudad de California. Convertida ya en esposa de un médico y ama de casa, lo que hizo fue matricularse en la Universidad de California para hacer el doctorado. En una fiesta de profesores, en el verano de 1939, conoció a Oppenheimer y empezaron allí mismo, en ese mismo día, una relación amorosa. Se quedó embarazada de Oppenheimer y pidió el divorcio a su marido. En noviembre de 1940, es decir, menos de año y medio después de conocerse, Catherine y Oppenheimer se casaron y su primer hijo, que se llamaba Peter, nació en mayo del año siguiente, es decir, que se había casado embarazada. 2 años más tarde, ya en pleno proyecto Manhattan, nacería su segunda hija, segunda y última, que se llamaba Catherine. Su fugaz noviazgo y matrimonio con Catherine Poening, que incorporaba además el hecho mismo de que ella era una mujer casada y había estado engañando al marido durante meses, coincidió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Bueno, de hecho, poco después, unos días después de que se conociesen en aquella fiesta de profesores de la Universidad de California, los alemanes invadieron Polonia. 3 días más tarde, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. La guerra, que empezó muy tranquila, la Segunda Guerra Mundial empezó realmente tranquila la cosa. De que los franceses la llamasen drôle de guerre, o guerra de broma. Los británicos la llamaban funny war. Lo mismo, era una guerra de chiste, porque realmente no había apenas enfrentamientos. Al menos de ellos. Eso sí, los polacos habían sucumbido en un mes, tanto ante alemanes como ante rusos, pero el frente occidental no se movía nada, no se movía una hoja. Y así pasaron varios meses. Pero luego se calentó de golpe y a gran velocidad. Se calentó en la primavera cuando Hitler ordenó una campaña que fue seguido todo. Ordenó la invasión de Dinamarca y de Noruega primero, y luego de Holanda, Bélgica y Francia, que ya fue todo rapidísimo.
Para mediados de junio, Francia estaba ya completamente derrotada. En el verano de 1940, buena parte de Europa estaba bajo dominio alemán. Y si no estaba directamente bajo el dominio alemán, estaba indirectamente bajo el dominio alemán con regímenes afines. Uno de ellos era el italiano, de Mussolini, que aprovechando la derrota de Francia en junio de 1940, se había unido a la guerra del lado de Alemania. Mussolini había permanecido al margen tras la invasión de Polonia en espera de ver lo que pasaba y de ver qué capacidad tenían los franceses y los británicos de contraatacar. Pero al ver que tenían poca o muy poca, vio que era su momento, que tenía que subirse al carro del vencedor como fuese. Otros regímenes europeos, o el de Franco en España, se lo plantearon, no el propio Franco, pero sí muchos de los del capitostes del régimen, pero España estaba destruida después de la Guerra Civil. Esa fue una de las razones por las cuales no terminaron entrando, aunque eso sí, cambiaron su neutralidad por la no beligerancia. Aquel verano de 1940, que coincidió con el Blitz sobre Londres, Hitler se sentía victorioso. Pensaba que la guerra era pan comido y que era cuestión de unos pocos meses. En el mes de septiembre se firmó en Berlín el acuerdo tripartito, más conocido como Eje Berlín-Roma-Tokio, y la idea de este acuerdo era muy ambiciosa. Era redibujar por completo el mapa del mundo, jubilando a viejas potencias como Francia o el Reino Unido, que serían sustituidas por Alemania, Italia y Japón. Los dos primeros se repartirían el imperio colonial anglo-francés en África y también se repartirían las zonas de influencia en Europa, mientras que Japón haría lo propio en el Pacífico. Japón llevaba ya años metido en guerras, especialmente en China, y aprovechó la firma del acuerdo para apoderarse, entre otras cosas, de la Indochina francesa, de lo que luego sería Vietnam, Laos y Camboya, también para tomar las colonias británicas en el Extremo Oriente. En Estados Unidos, que era un tradicional aliado del Reino Unido y de Francia, y a su lado había combatido en la última parte de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, esto preocupaba mucho. Si se constituía una gran potencia en Europa y otra grande también en el Extremo Oriente Asiático, una gran potencia, y otra afines, que actuasen en coordinación y que ambas fuesen hostiles a Estados Unidos y a la democracia liberal, Estados Unidos y todo el hemisferio occidental serían los siguientes en caer. Pero Estados Unidos no había sido agredido todavía, por lo que no estaba en guerra con nadie, aunque simpatizaba y prestaba apoyo tanto al Reino Unido como a lo que quedaba de la Francia libre. En Washington sabían, ya para el año 1941, que la guerra era inevitable, a pesar de que los estadounidenses de a pie eran aislacionistas. Estados Unidos era un país poblado esencialmente por inmigrantes y descendientes de inmigrantes europeos que querían desentenderse de los problemas del viejo continente, de donde muchos habían salido en barcos y otros eran hijos de los que habían salido en barcos, y no había tanta separación temporal. Ahora sí sabemos que hay mucho apellido italiano, alemán o sueco en Estados Unidos, pero estos tienen que ir a buscar sus antepasados europeos. Estoy hablando a un siglo y medio vista. En aquel entonces eran los padres, como le sucedía al propio Oppenheimer, o incluso ellos mismos, como le había sucedido a esta mujer, a Poening, que había nacido en la misma Alemania, aunque la habían llevado allí con 3 años. Bien, estos estadounidenses, la mayor parte de ellos, no querían saber nada de Europa. La que consideraban pues el lugar del que habían salido, del que no querían recordar, se habían llevado sus tradiciones, eso sí, pero no querían volver a eso. Sabían que en Europa estallaban guerras de forma periódica, que encadenaban las crisis económicas, que los problemas eran continuos. Estados Unidos para ellos era la liberación. Era un país inmenso en el que poder prosperar y vivir en paz. Eso mantuvo al gobierno de Roosevelt fuera de la guerra pues hasta el último momento, hasta que ya no pudo evitarlo, hasta el ataque japonés en diciembre de 1941 sobre la base de Pearl Harbor y la posterior declaración de guerra de Hitler, porque en origen Estados Unidos no declaró la guerra a Alemania. Le parecía ya demasiado, además no había sido agredido por Alemania, sino por Japón. No quería combatir en 2 frentes, luego tuvo que hacerlo.
pero su idea era primero declarar la guerra a Japón porque había sufrido una agresión. Fue Hitler el que declaró la guerra a los Estados Unidos y ellos le correspondieron, obviamente, el presidente le correspondió con una declaración de guerra de vuelta. Para entonces, estamos hablando de diciembre del 41, la administración Roosevelt ya se había ido preparando mentalmente para una guerra que iba a ser larga y que iba a ser difícil. Sabían que sería una guerra muy tecnológica, muy industrial, mucho más que la primera. Armas como la submarina, la arma aérea, por ejemplo, en ese caso es clarísimo, los carros de combate, armas que ya habían existido, que ya habían estado en la Primera Guerra Mundial, que no estaba tan lejos, apenas 20 años vista, habían alcanzado la mayoría de edad. Un submarino de la Primera Guerra Mundial pues era casi un submarino de juguete al lado de los de la Segunda Guerra Mundial, no digamos ya un avión o un carro de combate, que por cierto los carros de combate se estrenaron en el frente occidental en 1915. En aquel momento todas esas armas estaban maduras y estaban siendo decisivas en el campo de batalla. Pero la física había avanzado tanto en el periodo de entreguerras, esta revolución de la física de la que os hablaba, que al menos sobre el papel existía la posibilidad de fabricar una superbomba. Algo fuera de lo común, algo con una capacidad destructiva completamente desconocida hasta la fecha. A finales de 1941, poco antes de que Estados Unidos entrase en guerra, varios físicos escribieron una carta a Franklin Delano Roosevelt explicándole estos avances en física, que Roosevelt, obviamente, que era político, pues no tenía por qué saber. Le explicaron hasta dónde había llegado la teoría y cómo esa teoría se podía transformar en práctica si había voluntad y recursos de por medio. Lo importante para ellos era que los alemanes se encontraban muy avanzados en la materia. El mundo científico se había globalizado mucho tiempo antes, los científicos se movían, el propio Oppenheimer, como hemos visto, estudió en Inglaterra y luego en Alemania y había viajado por toda Europa y había dado conferencias por toda Europa y conocía a científicos físicos, concretamente de todo el continente. Se escribían entre ellos, tenían relación, en una palabra. Y estaban al tanto de las investigaciones los unos de los otros, sabían en qué punto se encontraban. Luego había otro elemento, y es que muchos físicos alemanes, los de origen judío sobre todo, pero no solo, habían salido de Alemania con lo opuesto porque tenían miedo a que les encarcelasen, y se llevaron entre lo opuesto, llevaban sus conocimientos y el estado de la cuestión. Hasta donde se había investigado en Estados Unidos en este aspecto. Así que lo que le vinieron a decir a Roosevelt era eso mismo, estaban muy avanzados y que seguramente se encontraban desarrollando ya la bomba atómica. En octubre del 41, es decir, un par de meses antes del ataque a Pearl Harbor, Roosevelt ordenó que se formase un grupo para explorar la posibilidad de anticiparse y tener esa superbomba lista antes que los nazis. Este grupo se convirtió meses más tarde en el llamado Distrito de Ingenieros de Manhattan, que estaba dirigido por un militar del cuerpo de ingenieros llamado Leslie Groves. Poco antes, en mayo del 42, el gobierno encargó a Oppenheimer un proyecto sobre los neutrones rápidos. No me preguntéis lo que son porque lo desconozco. El proyecto en sí consistía en algo así como la propagación de una reacción en cadena de neutrones rápidos en una bomba atómica. Más o menos la música me puede sonar, pero no sabría irme al detalle. Pero bueno, para que nos hagamos una idea. Oppenheimer se entusiasmó con la idea y montó una escuela de verano en Berkeley que se dedicó de forma monográfica a las bombas atómicas, que en aquel entonces era un asunto teórico que los físicos discutían continuamente. A esa escuela asistieron algunos físicos europeos exiliados, profesores de Berkeley, muchos estudiantes de Oppenheimer. Todos sabían que era posible fabricar una bomba atómica, pero que no sería una tarea sencilla. Haría falta mucho dinero y muchísima organización, es decir, saber qué hacer y en qué orden hacerlo para que el proyecto saliese bien. Para cuando se celebró esta escuela de verano, Leslie Groves ya se había reunido con Oppenheimer en persona. Le habló de lo que habían hecho los meses anteriores en Manhattan. Por supuesto, Oppenheimer estaba al tanto de la carta que habían escrito los físicos a Franklin Delano Roosevelt, y lo que hizo Groves fue explicarle los pocos avances que tenían los hechos por los ingenieros del ejército y le pidió dirigir el laboratorio donde se desarrollaría la bomba. A Groves le llamó la atención lo claro que lo tenía Oppenheimer. Sabía qué hacer y cómo hacerlo, en un periodo relativamente corto de tiempo.
apreció además en él una gran ambición. No sabemos por qué, quizá porque quería llevarse un Nobel. A su amigo Lorenz se lo habían dado en 1939 y él no encontraba el modo de conseguirlo. De hecho, Oppenheimer se murió con las ganas porque no le dieron un Nobel en ningún momento, aunque seguramente se lo hubiese merecido. Bien, Oppenheimer y Groves coincidieron en que, por seguridad y para mantener al equipo centrado en la tarea y debidamente aislado, necesitaban un laboratorio de investigación secreto en una ubicación lo más remota posible. Esto en principio no era un inconveniente. Estados Unidos no es Luxemburgo, es un país inmenso. Encontrar lugares remotos en Estados Unidos es tarea sencilla, porque el país es muy grande y sobran. La cuestión es saber cuál de ellos podían establecerse en algún lugar perdido de las rocosas, o en los bosques de Oregón, o en las marismas de Luisiana, o en los desiertos del suroeste. A Oppenheimer le gustaba Nuevo México. Eso ya lo sabemos porque había estado en un par de ocasiones allí, había incluso había estado muchas más veces ya para esas alturas, pero había comprado incluso un rancho. Tenía ya su rancho allí, estaba enamorado de aquellos desiertos solitarios desde su adolescencia. Se lo comentó a Groves y no le pareció mal. Había, por lo tanto, que encontrar el estado de Nuevo México es grande. Había que encontrar el lugar adecuado. Algo que Oppenheimer también sabía. Él propuso una pequeña meseta a unos 50 kilómetros al noroeste de Santa Fe. Santa Fe es la capital del estado de Nuevo México. No es la ciudad más grande, eso sí, la ciudad más grande de Nuevo México es Albuquerque, que los estadounidenses dicen Albuquerque. No sé dónde habrán sacado la I final, pero lo dicen así porque se lo he oído decir en alguna ocasión. Santa Fe, no os digo cómo lo pronuncian, porque a la E le meten una I. Después también desconozco la razón por la que lo hacen, pero bueno, en fin, con lo fácil que es leer los nombres tal y como están escritos. El hecho es que cerca de Santa Fe, relativamente cerca de Santa Fe, estaba esta meseta que no se podía inundar, que era bastante remota y un lugar seguro. Había ahí una escuela infantil llamada Los Álamos Ranch School. El gobierno ordenó desmantelar la escuela y en ese mismo sitio se construyó el laboratorio de Los Álamos. Se aprovecharon algunos edificios de la escuela y se construyó en torno a ellos un pequeño pueblo con todos los servicios. Ya solo faltaba reclutar a los científicos, algo que era tarea de Oppenheimer, que supuestamente los conocía a todos y estaba en buenos términos con todos. Lo que no iba a faltar eran recursos y buenos salarios para estos científicos que se desplazasen hasta Los Álamos. Pronto se percató Oppenheimer que en cierta medida había subestimado el tamaño del proyecto. Así que lo que hizo fue incrementar cada vez más el presupuesto e incrementar el propio tamaño del laboratorio. En origen había unas 500 personas trabajando allí y en 1945, cuando se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, eran ya más de 6.000. Los científicos tuvieron que mudarse a Los Álamos llevándose a toda su familia. La razón fue fácil de entender, de otro modo no durarían mucho. Si un científico que estuviese en la Universidad de Harvard, en el otro extremo del país, en la costa este, tenía que viajar en tren, por supuesto, hasta Nuevo México, lo cual llevaba días, dejando a su mujer en Massachusetts, o uno que estuviese en San Francisco, pues no trabajaría motivado, estaría siempre pendiente de lo que está pasando en su casa, etc. Y propuso a Oppenheimer que se lo llevasen todo. Eso obligó, obviamente, pues a construir una escuela, un pequeño hospital donde nacerían muchos niños, entre ellos Catherine Oppenheimer, que nació en el año 1944, construyó tiendas, servicios como peluquerías, cantinas, zonas de recreo. Oppenheimer se convirtió en algo así como el dueño y señor de Los Álamos. Estaba presente a diario en todo, yendo de laboratorio en laboratorio, supervisando el avance de los diferentes trabajos, más o menos todos los entendía, y aquí demostró una habilidad prodigiosa. Controlaba toda la cadena de producción, como si fuese un director general de una empresa. Entendía a la perfección qué se estaba haciendo en cada uno de los departamentos y cómo influía en el cronograma de trabajo, los retrasos o los avances de cada uno de los departamentos. Los Álamos, como digo, era algo parecido a una empresa privada que tenía que lanzar un producto al mercado con un plazo de tiempo muy restringido. Que estuviese continuamente allí, en persona, tenía su rancho al lado, no lo olvidemos, vigilándolo todo, y además mediando en los inevitables conflictos que había, pues entre los propios científicos, con las autoridades militares, solo hizo
Durante estos 2 años y medio, Los Álamos le hizo un personaje muy popular y carismático. Él era el director general y también el alcalde de aquel improvisado pueblo en medio del desierto. Pero el tiempo apretaba. La guerra seguía su curso. Y aunque el eje empezó a perder pie, a perder terreno desde 1943, ya sabéis, el punto de inflexión fue esta batalla que ya vimos en la contrahistoria, la batalla de Stalingrado, temían que los nazis hubiesen dedicado grandes recursos al desarrollo de su propia bomba atómica y que aunque estuviesen ya replegándose en algunos frentes, de pronto sorprendiesen con una bomba atómica arrojada en el centro de Londres, por ejemplo. Que los nazis estaban en ello era cierto. Eso estaba claro y tenía muy buena información al respecto. El llamado Proyecto Uranio había dado comienzo años antes incluso de la invasión de Polonia, pero como una simple investigación de la que participaban los mejores físicos del país, al menos los físicos que no habían huido de Alemania y que simpatizaban más o menos con el Tercer Reich. Los alemanes estaban muy avanzados desde el punto de vista teórico. No era casual que en el año 1924 hubiera querido estudiar en Alemania el propio Oppenheimer cuando salió de Cambridge para estudiar en Gotinga. Ellos habían sido los alemanes, además, los dos físicos alemanes, Otto Hahn y Fritz Strassmann, quienes habían descubierto la fisión nuclear en el año 1938, un año antes de que comenzase la Segunda Guerra Mundial. Habían bombardeado uranio con neutrones. Se trataba, por lo tanto, de seguir ese mismo camino hasta conseguir que esa fisión se transformase en una bomba. El proyecto Uranio tenía su sede en Berlín, pero no estaba especialmente bien financiado este proyecto. Los físicos se reunieron para estudiar lo que tenían que hacer y concluyeron que con lo que había y lo que tenían y el trabajo que quedaba pendiente llevaría varios años, no menos de 5. Y eso siempre en el caso de que dispusiesen de esos recursos a tiempo. A Hitler además no le interesó demasiado el tema. Al fin y al cabo, estaba ganando la guerra, sin necesidad de superbombas. Le bastaba con las bombas normales, los tanques y la aviación. Pero el proyecto siguió su curso en laboratorios secretos. Una de las cosas que necesitaban, aparte de uranio, obviamente, era agua pesada. El agua pesada es el nombre con el que se conoce el óxido de deuterio, que parece agua pero no es agua, vamos, que no te la puedes beber. Y eso había que producirlo antes. Había que producirlo antes en una planta que estaba en Noruega. Noruega, como os contaba antes, había sido ocupada por los nazis en el año 1940 y luego había que trasladarla en Alemania en barco. Los aliados estaban al tanto de eso, de que estaban produciendo ese agua pesada para los reactores nucleares, para el programa nuclear, mejor dicho, en Noruega, porque tenían muchísimos informantes. No olvidemos que Noruega era un país invadido, un país ocupado y había muchos noruegos que estaban en contra de los nazis. Les llegaban continuamente informes de inteligencia. Esto les confirmaba aún más que estaban en pleno desarrollo de la bomba atómica. De hecho, la Royal Navy, la Armada Real Británica, tenía como prioridad hundir los mercantes con agua pesada que se encontrasen en el Mar del Norte procedentes de Noruega. Era una prioridad absoluta. Si tenían un chivatazo de inteligencia de que el puerto de Bergen o de Tromsø o de cualquier sitio había salido un mercante, por pequeño que fuese, cargado con agua pesada, iban a por él, a localizarle y a hundirle cuanto antes. A partir del año 43, como os decía, la guerra se torció para Hitler. En África y sobre todo en el frente oriental, los alemanes retrocedían, ocasionando para el Reich un gasto mucho mayor en hombres, en armas, en municiones. El proyecto Uranio seguía en marcha, pero abandonó Berlín por miedo a que uno de los bombardeos aliados, que para el año ya 44 eran continuos en la parte norte del país, destruyese el laboratorio. Lo que hicieron fue retirarse al suroeste, a la Jura de Suabia, unas colinas que hay frente a la Selva Negra, donde montaron un laboratorio bajo una montaña en la localidad de Haigerloch, donde empezaron a construir un reactor que terminaría luego en manos de los aliados en 1945. En este laboratorio, en el museo que hay ahora mismo, en ese laboratorio estuve hace un par de años e hice un vídeo que tenéis en mi canal de YouTube. No sé cómo lo llame, Haigerloch y el proyecto Uranio o algo así. Si lo buscáis en mi canal de YouTube lo encontraréis. Es un museo pequeñito, pero se puede ver ese reactor experimental, que todavía se conserva, que los nazis montaron allí ya en la última fase de la guerra. En aquel entonces, en el 43, estoy hablando, mucho antes de que acabase la guerra, el ejército de Estados Unidos
no sabía cuán avanzada estaba la bomba alemana, por lo que había que darse prisa. Lo primero que tenían que decidir era qué tipo de bomba diseñar. Esto puede parecernos una tontería, pero no todas las bombas nucleares son iguales. La primera que empezaron a desarrollar fue un arma de fisión del tipo pistola de plutonio, que se llamaba Thin Man, es decir, hombre delgado. Quizá esto en homenaje al propio Oppenheimer, que era un tipo muy delgado, pesaba menos de 60 kilos. Bueno, eso es lo que pesaba cuando le talló el ejército, porque cuando le había fichado el general Groves, incluso se le antojó un uniforme de militar, con la graduación de teniente coronel. Se lo entregaron, ¿eh? Se lo entregaron y en alguna ocasión apareció vestido de militar, pero tuvo que pasar el tallado del ejército estadounidense y no lo superó porque tenía problemas que le habían quedado de su tuberculosis, estaba especialmente delgado, pero bueno, tampoco es que a partir de ahí abusase de este uniforme, pero un hombre muy delgado. Hay una infinidad de fotografías en las que se le puede ver y a este primer arma le llamaron así Thin Man. Utilizarían para el arma plutonio 239, generado por el ciclotrón de Lorentz, que era muy puro, pero solo podía crearse en pequeñas cantidades. Cuando en Los Álamos se recibió la primera muestra de plutonio del reactor de grafito X-10, que estaba localizado en Tennessee, esto fue en abril de 1944, descubrieron, para su sorpresa negativa, que el plutonio 239 generado en el reactor de Tennessee tenía una mayor concentración de plutonio 240. Lo que eso lo hacía completamente inadecuado para un uso en un arma de este tipo, de la que estaban desarrollando. Así que después de pensarlo mucho, Oppenheimer pensó que lo mejor era abandonar ese diseño y se metió en otro de tipo implosivo, en el que la masa crítica se conforma en menos tiempo. Reorganizó por completo el laboratorio para centrarse en la implosión con uranio 235. Este sería el origen de la bomba Little Boy, que se terminó en febrero de 1945. Pero claro, no podían arrojar una bomba que no habían probado. Es decir, no podían entregar una bomba al ejército sin haberla ensayado antes. De lo contrario, si entregaban un material que no funcionaba, pues harían un ridículo espantoso los estadounidenses, arrojando sobre Alemania, que era la primera idea, una bomba desde un B-52 que cayese sobre el suelo, que no estallase y que además facilitase a los alemanes en tierra todos los secretos del programa atómico estadounidense. No tenían más que abrir la bomba y hacer ingeniería inversa. Y en Alemania había un montón de científicos y de físicos que podían hacer muy bien esa ingeniería inversa. Vamos, que no hubiera tardado mucho en pasar a los cuarteles del proyecto uranio. Pero en abril del 45, la guerra en Europa estaba ya casi concluida. Hitler se suicidó a finales de ese mes y a principios de mayo el Tercer Reich se rindió. Y aún todavía no había sido ni siquiera probada el arma nuclear. Estados Unidos, eso sí, seguía en guerra con Japón. Así que todas las miradas en el ejército y en la propia Casa Blanca se dirigieron hacia el Pacífico, donde se había desarrollado durante varios años un teatro de operaciones complicadísimo. Los marines habían ido saltando de isla en isla tras grandes combates navales. Tomar cada una de las islas suponía un sacrificio inmenso de hombres y de equipos. Incluso islas pequeñas, como Iwo Jima, que es un peñasco volcánico con un aeródromo en medio del océano, ocasionó más de 6.000 muertos en una batalla que duró más de un mes, entre febrero y marzo del 45. La de Okinawa, que dio comienzo en abril, a principios de abril del 45, fue de hecho mucho más mortífera, pues así que estaba poblada. Más de 20.000 soldados estadounidenses murieron en ella, a pesar de que Okinawa es realmente pequeña. Okinawa tiene solo 1.200 kilómetros cuadrados, es decir, menos de la mitad de la superficie de Mallorca. El Alto Estado Mayor hacía cálculos y trazaba posibles escenarios de cuánto costaría en términos de vidas, invadir las islas mayores de Japón. Islas como Honshu o como Hokkaido, como Kyushu, que eran mucho más extensas que Okinawa y que estaban además pobladas por decenas de millones de personas. En este contexto, la posibilidad de arrojar la bomba atómica, que estaba ya casi lista sobre Japón, se antojó muy atractiva. Si era tan destructiva, como decían los científicos del laboratorio de Los Álamos, al imperio japonés no le quedaría otra opción que rendirse. Pero es que no sabían si funcionaba. Era necesario probarla.
Y eso mismo es lo que se hizo en la madrugada del 16 de julio de 1945, en el mismo Nuevo México, pero no en Los Álamos, sino en otro lugar, mucho más al sur, en Alamogordo, una zona todavía más desértica que la de Santa Fe. El emplazamiento donde se iba a hacer el ensayo fue bautizado como Trinity, por el propio Oppenheimer. Pues bien, con todo dispuesto, y la bomba, que la denominaron los científicos, la bautizaron como gadget, es decir, cacharro, algo así, colgando de una torre, pues ya se llevó a cabo el experimento, probablemente el experimento más caro y ambicioso de la historia de la humanidad. Funcionó bien, el gadget hizo explosión, formando un hongo nuclear de generosas proporciones. Fue entonces cuando Oppenheimer recitó una frase del Bhagavad Gita que decía: si el resplandor de 1000 soles estallara de una vez en el cielo, sería como el esplendor del poderoso. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El Bhagavad Gita es un texto sagrado del hinduismo, que forma parte del Mahabharata y que fue escrito en torno al siglo III a.C. Consta de 700 versos. Que Oppenheimer conociese este texto, el Bhagavad Gita, no extrañó a nadie. Desde su juventud era muy aficionado al misticismo hindú. Llegó incluso a aprender sánscrito para leer todos estos textos en su lengua original. Nunca se llegó a convertir al hinduismo, pero toda su vida estuvo fascinado por la filosofía y la espiritualidad hindúes. De ahí que lo primero que le saliese de la boca al contemplar la explosión del gadget fue un verso de esta obra, del Bhagavad Gita. La prueba Trinity, de cualquier manera, recursos poéticos al margen, había demostrado que el arma funcionaba y que su capacidad de destrucción era importante. Solo la manera en la que había estallado, la luz, lo lejos que se habían tenido que poner a decenas de kilómetros, y que tanto Little Boy como la otra bomba, Fat Man, que ambas eran de implosión, aunque Fat Man estaba hecha con plutonio y no con uranio, pues ya estaban listas para ser arrojadas donde el gobierno considerase oportuno. Oppenheimer, con todo, lamentó no haber llegado a tiempo para lanzarlas sobre el Tercer Reich, que se había rendido en mayo, así que solo quedaba Japón. Pero eso ya no dependía de él. Entregó las bombas al ejército, que las trasladó al Pacífico para emplearlas contra Japón. La primera de ellas, Little Boy, caería sobre Hiroshima. La segunda, Fat Man, sobre Nagasaki. La primera sería el 6 de agosto y la segunda el 9 de agosto. El día 15, Japón se rindió de forma incondicional y aceptó los términos de la Declaración de Potsdam, que los aliados habían suscrito a finales de julio. La rendición se firmaría ya el 2 de septiembre sobre la cubierta del acorazado Missouri. La guerra había terminado y en ello había tenido mucho que ver la criatura Oppenheimer, que se convirtió en algo parecido a un héroe nacional, tan pronto como la historia del desarrollo de la bomba atómica salió a la luz pública. Le concedieron la medalla al mérito, pero Oppenheimer no lo tenía tan claro. Harry Truman le recibió en audiencia en la Casa Blanca y le dijo que sentía tener las manos manchadas de sangre. No era del todo cierto. Él había dirigido el desarrollo de la bomba, pero no había ordenado su lanzamiento sobre la población civil. La única bomba que él había ordenado detonar era el gadget del ensayo Trinity, y ese no mató a nadie. A Truman le sentó muy mal el comentario y dijo a su secretario de Estado que no quería ver a ese tipo nunca más por allí. Pero el gobierno tampoco podía ignorarle, porque poco antes le había transformado en un héroe. Se convirtió en una celebridad y su cara apareció en las portadas de las revistas principales, de Life o de Time, que eran las dos revistas más vendidas del país en una época en la que se vendían millones de revistas. En noviembre del 45 abandonó Los Álamos. Los Álamos, por cierto, sigue existiendo como laboratorio, está en el mismo sitio, aunque ahora evidentemente es mucho más grande, para regresar a California. Pero en su vida muchas cosas habían cambiado, ya no estaba interesado en enseñar. En 1947 aceptó una oferta de un tipo llamado Lewis Strauss, un millonario, un filántropo de la costa este, para ponerse al frente del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en Nueva Jersey. El sueldo era muy elevado e incluía además, como caramelo, una mansión del siglo XVII rodeada de jardines, con cocinero y chofer. Podría ocuparla sin coste. Aquel realmente, este Instituto de Estudios Avanzados, era su verdadero premio por haber desarrollado la bomba atómica. Convertido ya en alguien rico e influyente, reunió una importante colección de arte en su mansión y empezó a relacionarse con científicos de todo el mundo.
para quienes, evidentemente, compartir mesa y mantel con Robert Oppenheimer pues era un privilegio, toda una ocasión que no podían desaprovechar. No siempre uno puede comer o cenar con alguien que ha salido en la revista de Time. Los físicos no solían, y no suelen ser celebridades, pero Oppenheimer sí que lo era. Formaba parte de la Comisión de Energía Atómica, que era un órgano consultor del presidente en el que Oppenheimer trató de influir todo lo que estuvo a su alcance. Desde ahí presionó para el control internacional de armas nucleares. La primera prueba de la bomba atómica por parte de la Unión Soviética tuvo lugar en agosto de 1949. Esto fue mucho antes de lo que esperaban en Estados Unidos. Durante meses se abrió un debate en el gobierno sobre si se debía desarrollar una bomba más potente que la nuclear, ahora que los soviéticos les habían igualado. Esto es lo que los científicos conocían como bomba termonuclear o bomba de hidrógeno, o directamente bomba H. Esta bomba sería de fusión y Oppenheimer sabía que era posible hacerla desde los años en el laboratorio de Los Álamos, donde también se investigó esta posibilidad, pero se dio prioridad a la de fisión. En 1949 Oppenheimer, de hecho, desaconsejó el desarrollo de la bomba H, ya que era mucho más destructiva y solo conseguiría animar a los soviéticos a hacer lo propio. Pero los que defendían la bomba H eran más, de modo que en 1950 Truman ordenó que se siguiese adelante. Un físico de origen húngaro, que había participado en el proyecto Manhattan bajo las órdenes de Oppenheimer, un tipo llamado Eduard Teller, presentó el modelo teórico de la bomba H. La oposición de Oppenheimer a esta bomba de hidrógeno le señaló políticamente, porque muchos estaban a favor. Lo que sí le encargaron fue un proyecto para construir un sistema de alerta temprana, para defenderse de un hipotético ataque nuclear proveniente de la URSS. Había hecho previamente un estudio sobre la lluvia radioactiva y su verdadero interés en ese momento era encontrar la mejor manera de defenderse ante un ataque soviético. Mientras, por supuesto, insistía en el desarme mutuo, algo que evidentemente no pasaba por la cabeza ni de los estadounidenses ni de los soviéticos. En el año 1952 presidió el panel de consultores sobre el desarme, que lo había creado el Departamento de Estado, un poco por presión de la opinión pública. El panel instó a Estados Unidos a posponer su primera prueba de hidrógeno y buscar una prohibición junto con la Unión Soviética para las pruebas termonucleares. Pero este panel carecía de aliados dentro de Washington. Era un simple panel de consultoría, sin más. Por lo que el 31 de marzo de 1952 hizo la primera prueba de la bomba de hidrógeno en un atolón del Pacífico. A esta primera bomba de hidrógeno se la bautizó como Ivy Mike y fue un éxito. Se formó primero una bola de fuego de 3 kilómetros de diámetro y luego un hongo que alcanzó la estratosfera, subió hasta los 17 kilómetros de altura. Una de las islas de este atolón quedó engullida por el océano y en su lugar se formó un cráter submarino. El panel emitió un informe en el que se mostraban pesimistas, ya que veían que esta carrera no tenía fin. Ninguno de los dos podía establecer una superioridad nuclear durante mucho tiempo. Tan pronto como los estadounidenses hiciesen algo, los soviéticos lo igualarían. Y así, en cadena. Todo lo más que podía ocurrir es que por error se desatase una guerra nuclear que garantizase la destrucción mutua. En este informe, Oppenheimer pedía que el gobierno fuera menos secretista y que hablase más abiertamente sobre este tema a la opinión pública. Es decir, sobre los peligros de una guerra nuclear. Al nuevo presidente, se llamaba Ike Eisenhower, eso le pareció interesante y puso en marcha una campaña de información sobre los avances del programa nuclear propio y sobre los peligros que entrañaba un ataque enemigo. Oppenheimer seguía siendo célebre y era habitual verle en los periódicos, ya que formaba parte de varias comisiones. Pero eso a los halcones de Washington no les gustaba nada. La Guerra Fría se encontraba en su apogeo. En Estados Unidos se sabía que los soviéticos habían desarrollado su bomba atómica tan rápido gracias a informes de espías que habían tenido contactos con el laboratorio de Los Álamos. El FBI abrió una investigación y se descubrió que uno de los empleados del laboratorio había pasado información a los soviéticos. También acusó este hombre a su hermana, se llamaba Ethel Rosenberg, casada con un ingeniero llamado Julius Rosenberg, de participar en la trama de espionaje. Ambos eran del Partido Comunista y fueron detenidos, juzgados y condenados a muerte en 1953, con una ley de espionaje que databa de la Primera Guerra Mundial.
Se desató entonces una psicosis sobre la cantidad de espías que habría en el gobierno y sus alrededores, en torno al gobierno, con acceso a secretos. El director del FBI, que era Edgar Hoover, y lo fue muchísimos años, conocía bien a Oppenheimer, porque, como os comentaba antes, había seguido sus actividades desde antes de la guerra, cuando organizaba aquellas fiestas de recaudación de fondos para la Guerra Civil Española. Sabía que su mujer había sido comunista y que también lo era su hermano Frank. Sospechaban que él mismo también era miembro del Partido Comunista, por una serie de informantes dentro del partido. Pero durante la guerra todo lo absorbió el laboratorio de Los Álamos y el desarrollo de la bomba nuclear. Además, durante la guerra no estaban en guerra contra la Unión Soviética. Al principio, como os decía antes, se sospechaba de los soviéticos que podían irse con los nazis, pero desde el año 41 ya no, el momento en que junio del 41, cuando los alemanes invaden la Unión Soviética. Por lo demás, tenía el favor de los militares, que estaban entusiasmados con él, y eso bastaba. Luego, posteriormente, se convirtió en un héroe nacional, por lo que el FBI poco podía hacer contra él. Fue a principios de los años 50 cuando se fijaron de nuevo en él para dar combustible a sus enemigos políticos. Entre estos se encontraba Lewis Strauss, el mismo que le había ofrecido el puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y esa casa tan estupenda. Strauss estaba también en la Comisión de Energía Atómica y andaba muy resentido con Oppenheimer porque le había humillado ante el Congreso, cuando se debatía la exportación de isótopos radioactivos a otros países. En el 49 ya había tenido que testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes y confesó que efectivamente había tenido contacto con el Partido Comunista en los años 30. Y que algunos de sus alumnos, incluso su hermano Frank, habían militado en él, pero que él en cambio nunca lo había hecho. Como no se pudo probar lo contrario, le dejaron tranquilo. 4 años más tarde, en 1953, poco después de la ejecución del matrimonio Rosenberg, William Borden, un tipo que había dirigido el Comité de Energía Atómica del Congreso, envió a Hoover una carta diciendo que lo más probable era que Oppenheimer fuese un agente de la Unión Soviética. Hoover se lo comunicó a Eisenhower, que no creyó que fuese cierto, pero claro, estaban obligados a realizar una investigación. En diciembre le quitaron la autorización de seguridad, es decir, no podía ya tener ningún tipo de acceso a secretos nucleares. Strauss se lo comunicó personalmente y le pidió que dimitiese de su puesto en la comisión. Oppenheimer se negó y pidió que le investigasen. La investigación tuvo lugar entre abril y mayo de 1954 y fue secreta. Los investigadores le preguntaron de nuevo sobre sus vínculos con el Partido Comunista y las relaciones que había tenido con infinidad de comunistas durante el proyecto Manhattan, o con antiguos comunistas. Se investigó a todo su entorno, tanto amigos como enemigos, hasta su propia esposa. Catherine tuvo que declarar. Muchos científicos testificaron a su favor y otros, como Teller, lo hicieron en contra, aunque eso sí, Teller aseguró que consideraba a Oppenheimer leal al gobierno de Estados Unidos. El comité no pudo encontrar nada que le incriminasen, pero le fue retirada la autorización de seguridad de cualquier manera, porque su mandato como consejero vencía y el presidente no quería renovárselo. Eso marcó el final de Robert Oppenheimer como personaje público. Para muchos estadounidenses no era más que un espía al que no habían conseguido atrapar, que había tapado bien sus huellas. Para otros era una víctima del macartismo. Lo que hizo fue retirarse entonces de todo y, como tenía dinero, adquirió una casa en las Islas Vírgenes. Impartió algunas conferencias y publicó en 1955 un libro con parte de esas conferencias titulado The Open Mind, es decir, la mente abierta. Todas versaban sobre el arma nuclear y sus peligros. Tras su caída, algunas universidades en Estados Unidos se negaron a abrir sus puertas para Oppenheimer, ya que era sospechoso, y los rectores no querían problemas con el FBI. Salió entonces al extranjero y visitó varios países de Europa. Estuvo en Japón, también en Israel, donde siguió impartiendo conferencias. En Europa le recibieron con honores máximos. En Francia le nombraron oficial de la Legión de Honor y en el Reino Unido miembro de la Royal Society. Con la llegada de los demócratas al poder en 1961, John Fitzgerald Kennedy le rehabilitó, entregándole un premio, el premio Enrico Fermi. Lyndon Johnson se lo concedió poco antes de que le matasen. Lyndon Johnson fue el que encargado de entregárselo personalmente poco después del asesinato de Kennedy. El propio Kennedy se había significado años antes contra Lewis Strauss, moviendo la Cámara de Representantes a votar en contra del nombramiento de Strauss como secretario de Comercio.
Para Oppenheimer, esto fue una suerte de venganza, ya que estaba completamente fuera de todo y no podía hacer nada por su propia cuenta. Nada como vengarse, eso solo podía hacerlo un político. Tenía ya 60 años y estaba francamente envejecido. Había fumado muchísimo durante toda su vida adulta. De ahí que sea tan común que en prácticamente todas sus fotos aparece con un cigarrillo entre los dedos. En el año 65 le detectaron un cáncer de garganta que año y medio más tarde le llevó a la tumba. Su nombre ya formaba parte, para entonces, en 1967, de los libros de historia, siempre vinculado, eso sí, al desarrollo de la bomba atómica en el laboratorio de Los Álamos. Su historia tenía mucho de novelesco, así que no tardaron en aparecer biografías. La más famosa se titula American Prometheus, que la escribió el Prometeo americano, la escribió Kay Martin y Martin Sherwin en el año 2006. Fue muy celebrada y se llevó muchísimos premios, se vendió un montón. En los años 80 se había hecho una serie de ficción para televisión titulada Oppenheimer, pero no se hizo en Estados Unidos, sino en el Reino Unido. La produjo la BBC. Se hizo también en esa época un documental titulado The Day After Trinity, el día después de Trinity, en el que contaba cómo se desarrolló el proyecto Manhattan. El documental fue incluso nominado a un Oscar. La película de Christopher Nolan, con Cillian Murphy en el papel de Oppenheimer, se hizo sobre American Prometheus. Como personaje histórico, la verdad es que tuvo cierta trascendencia, eso es innegable, y como físico también. Le tocó vivir una época apasionante en el país que definió el siglo XX, que fue Estados Unidos, con un oficio, el de físico, que dio un salto de gigante durante ese mismo periodo de tiempo. Espero que os haya gustado esta contrahistoria dedicada a Oppenheimer. Os la había prometido a la puerta del mismo cine hace no mucho, solo un par de semanas. Es un personaje que quería tratar desde hace tiempo porque tiene una biografía muy interesante y además un hecho histórico de la máxima relevancia, como fue el desarrollo de la primera bomba atómica. La película de Christopher Nolan, por cierto, es magnífica, os la recomiendo. Y como dije en el contraplano de hace un par de semanas, si ya la habéis visto, no dudéis en enviarme una nota de voz para el contraplano, que quiero hacer un especial sobre Oppenheimer, si en el espacio que le corresponde, que es el contraplano, que allí podremos hablar de esta película entre todos mucho más a fondo. Si os apetece, no tenéis más que enviarme una nota de voz al 690-827909 y comentar en la nota de voz qué os ha parecido la película. Si tengo notas suficientes, mañana podré ponerme con este contraplano dedicado a Oppenheimer y si no, pues ya lo dejaré para el siguiente. Bien, vamos ahora con el contrasello, donde los contraescuchas aguardan con sus dudas y reflexiones históricas. El contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Cristian, que es de Colombia, que pregunta por la historia de Yugoslavia. Hola Fernando, quisiera primero que todo felicitarte por tu programa. Es un gran programa, increíble, no me lo pierdo nunca. Y que bueno, que dieras tu punto de vista, tu opinión, como lo quieras llamar, sobre la historia de Yugoslavia, la historia del Estado de Yugoslavia. Yo sé que en el tiempo Yugoslavia, bueno, se desintegró ayer por la tarde, vamos, en el 92, pero que dieras tu punto de vista, tu opinión sobre por qué esta idea de unir, de dónde nació, ¿sí? Primero con Tito, antes de Tito con el reino de los serbios, eslovenos y croatas, antes de eso, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial, la idea de Serbia, de la Gran Serbia, ¿no? De esta organización La Mano Negra, de unir a todos los eslavos del sur, etcétera. Pero ¿por qué nació esta idea de unir gente tan diferente en un mismo país, en una misma república? Sí, un albanés de Kosovo con un esloveno, un croata con un bosnio, bueno, en fin, serbios con gente de la mal llamada Macedonia del Norte, en fin. Entonces, bueno, mal llamada porque para mí Macedonia es Grecia, ¿sí? Esto, República Macedonia, pues bueno, eso para mí no tendría que tener otro nombre, en fin. Que es más, hablando de Tito, eso fue una invención de Tito, esta Macedonia. Entonces, quería su punto de vista sobre esto, sobre esta creación artificial de por qué unir
a pueblos tan diferentes, con diferentes idiomas, diferentes religiones, historias en una sola república. Y también una idea para una contrahistoria o bueno, no sé cómo, en algunos, no sé, programas que haces sobre la influencia germánica en Estados Unidos. Todos conocemos que el núcleo de Estados Unidos, el núcleo fundacional, son los blancos anglosajones protestantes, sí, el White Anglo-Saxon Protestant, pero no se habla sobre la influencia germánica, que es más, la población blanca europea en Estados Unidos mayoritariamente no es de origen inglés, sino que es de origen alemán. Y bueno, eso era todo y gracias por el programa, es genial. Saludos. Bueno, Yugoslavia tuvo una historia muy breve, de apenas 75 años, bueno, menos incluso, porque entre el 41 y el 45 desapareció, engullida por las potencias del eje. La historia de Yugoslavia, de cualquier manera, tiene dos etapas, hay dos Yugoslavias. La primera, el Reino de Yugoslavia, que fue del 18 al 41, y la segunda, la República Federativa de Yugoslavia, que fue del 45 al 92, que es cuando ya saltó por los aires con las guerras yugoslavas. Yugoslavia significa literalmente tierra de los eslavos del sur. Es una apelación geográfica y su origen está en la implosión del Imperio Austrohúngaro, que controlaba parte de los Balcanes hasta 1914. Concretamente lo que hoy son Eslovenia, Bosnia y Croacia. La Primera Guerra Mundial, de hecho, estalló allí mismo, en los Balcanes, caray, en Sarajevo. El asesinato del príncipe austrohúngaro Francisco Fernando a manos de un activista serbio, Gavrilo Princip, ocasionó que el Imperio Austrohúngaro declarase la guerra a Serbia. Los serbios, a su vez, habían ganado su independencia del Imperio Otomano en el siglo XIX y se consideraban la potencia central de los Balcanes. Al terminar la guerra, se pensó en crear un reino en esa misma zona. Sería un reino de nuevo cuño y no una extensión del reino de Serbia, que figuraba entre los vencedores de la Primera Guerra Mundial. El rey sería el de Serbia, pero renombrado como rey de los serbios, los croatas y los eslovenos. Luego ya posteriormente rey de Yugoslavia. El primer rey fue Alejandro I. Se incorporaron a Yugoslavia las antiguas partes que pertenecían de los Balcanes, del Imperio Austrohúngaro, incluyendo algunas zonas del Reino de Hungría y regiones al sur de Serbia, como Macedonia o Montenegro, que no habían formado parte del Imperio Austrohúngaro. En 1934 el rey Alejandro fue asesinado por un búlgaro y le sucedió su hijo Pedro, que era menor de edad. El regente de Pedro era su tío Pablo, que estaba a favor de los alemanes, de los nazis, vamos. Esto ocasionó un golpe de Estado en Yugoslavia en el 41, seguido de la invasión del país por parte de las tropas del eje. En ese momento, el reino de Yugoslavia dejó de existir físicamente, porque los estados vecinos de Italia, Bulgaria, Rumanía, Hungría se fueron apoderando de diversas porciones del país. Esto dio lugar a una guerra civil dentro de lo que había sido el reino de Yugoslavia, en la que los partisanos, dirigidos por un guerrillero croata llamado Josip Broz, más conocido como Tito, pues terminaron llegando a un acuerdo con los aliados para refundar Yugoslavia, pero en la forma de una república popular. Se organizó como una república federal en la que había varios estados. Los dos principales eran Serbia y Croacia. Los serbios y los croatas son dos pueblos muy parecidos, hablan el mismo idioma, pero con algunas diferencias religiosas. Los croatas son católicos y los serbios son ortodoxos. Los primeros utilizan el alfabeto latino y los segundos el alfabeto cirílico. Bien, Tito murió en el año 1980 y sucedió una crisis económica, como ocurrió en todo el bloque del Este. Eso dio lugar a que ya en tiempos de la perestroika empezasen a aparecer partidos nacionalistas en distintas repúblicas. En el 91 todo se fue por el desagüe. Se produjo la independencia de Eslovenia y de Croacia y a eso le sucedieron varias guerras, todas muy sangrientas. Bueno, y a poco que tengas más de 40 años las recordarás de verlas por televisión. La historia de Yugoslavia, como decía al principio, es breve, pero ya digo, muy interesante y además muy emblemática de lo que fue el siglo XX en Europa. Fue fundamental en el papel de Yugoslavia en las dos guerras mundiales y experimentó además tanto los regímenes autoritarios de preguerra como las dictaduras comunistas de posguerra. Luego ya, a modo de fin de fiesta, los yugoslavos fueron protagonistas de una serie de guerras devastadoras. Vamos, es posible que en el futuro haga una contrahistoria sobre Yugoslavia. No es la primera vez que me lo pedís. Bien, seguimos con Nerea, que pregunta sobre el lema Tanto monta. Hola Fernando, mira, era para hacerte un comentario sobre el programa este nuevo que has hecho de diversión con escudos, que me está encantando. Era solamente sobre el lema de Tanto monta.
Yo siempre había creído como tú que era lo de tanto monta, monta tanto y sal como Fernando, pero hace unos años estuve en la Catedral de Salamanca en una exposición sobre el quinto centenario del Cardenal Cisneros y había me sale tapiz, un repostero maravilloso con un escudo de los Reyes Católicos, y el chico que guiaba la exposición nos dijo que el tanto monta en realidad era el lema personal de Fernando, que se lo había solicitado parece que Antonio de Nebrija, y que quería mostrar su espíritu conquistador. Por eso Nebrija eligió una frase que recordaba a Alejandro Magno como gran conquistador, cuando cortó el nudo gordiano y dijo, tanto monta cortar como deshacer. Ese es el origen de la frase, aunque luego se haya utilizado pues como tú dices, pero me llamó mucho la atención y me dice mucho del espíritu de Fernando. Efectivamente, así es, Nerea. El origen del tanto monta no es aquello que todos los españoles conocemos de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Era un lema personal que había escogido Fernando el Católico a finales del siglo XV. Esto de los lemas personales era muy de reyes y príncipes de aquella época y casas nobiliarias. César Borgia se hizo grabar en su espada una leyenda que decía aut Caesar aut nihil, es decir, o César o nada. Las familias nobles solían tener lemas de familia, generalmente en latín. El de la familia de Alba es tu inea et ego provea, es decir, tú en ella y yo por ella. Supongo que se referirá a la defensa de la corona. Carlos V escogió el lema plus ultra, es decir, más allá, que sigue presente en el escudo nacional de España. Bien, esto se hacía en toda Europa y era común que se incluyese esa leyenda en los escudos. La de tanto monta se mantuvo en el escudo de los Reyes Católicos y luego desapareció. A partir de ahí empezó a reformularse como lo de tanto monta, monta tanto, pues porque rimaba con Isabel y Fernando. El verbo montar en esta leyenda significa importar. Es decir, por lo tanto habría que decir tanto importa. Cortar como deshacer. Estaba esto relacionado, como bien indicas, al nudo gordiano y a Alejandro Magno, que cortó con su espada el nudo gordiano en lugar de desatarlo. Fernando el Católico se veía, pues como casi todos los grandes príncipes de la historia, como un continuador de Alejandro Magno. Si quería algo iba por ello, sin importarle los detalles. De ahí que cuando Antonio de Nebrija le propuso el lema, pues le encantó y lo incorporó al escudo. Bien, vamos ahora con Juan Carlos, que pregunta por el cardenal Richelieu y también por el cardenal Mazarino en su calidad de cardenales. Hola Fernando, he estado escuchando la contrahistoria Luces y Sombras del Rey Sol acerca del Rey Luis XIV. Y bueno, ahí leyendo un poco acerca de los personajes del cardenal Mazarino y Richelieu, me di con la sorpresa de que el cardenal Mazarino no era sacerdote. Y a pesar de eso sí fue ordenado cardenal. Y pues la misma pregunta quisiera plantear ahora acerca del cardenal Richelieu. ¿Hay información o se sabe? Bueno, no lo he buscado, no lo he terminado de buscar a detalle, pero ¿sabes o podrías comentar acerca de si era o no sacerdote y de cómo es que alguien que no era sacerdote en aquella época podía ser ordenado cardenal? Muchas gracias y enhorabuena por tu programa. La del cardenalato es una dignidad eclesiástica un tanto peculiar. No necesariamente tienen que ser obispos, aunque sí es necesario que sean sacerdotes. Eso sí, el Papa se reserva el derecho de dispensarles eso. Es decir, puede nombrar cardenal a cualquier católico, ¿se entiende? Un cardenal es un príncipe de la Iglesia. Históricamente ha habido muchos cardenales que no han sido sacerdotes. De hecho, muchos cardenales con esposas y concubinas sin que nadie se escandalizase. Tenían clarísima la condición principesca del título. Bueno, ese fue el caso de Mazarino. Mazarino era un experto en derecho canónico que había estudiado en España en la Universidad de Alcalá de Henares. Llegó incluso a tener una relación amorosa en España. Luego pasó a Francia y allí fue nombrado cardenal sin necesidad de pasar por el obispado y por el sacerdocio. En el siglo XVII eso era algo relativamente común. Con el cardenal Richelieu pasó algo similar. Richelieu pertenecía a una familia de la pequeña nobleza, los Duplessis, que eran señores de Richelieu, a quien pertenecían a esta familia por concesión real el obispado de Lusson. Lusson es una pequeña ciudad entre Nantes y el puerto de La Rochela. El obispado, en principio, le tocaba a su hermano mayor, que se llamaba Alphonse, que era un tipo muy devoto. Pero Alphonse renunció y se enclaustró en un monasterio. Sí que pasó a su hermano pequeño, Armand, que quería dedicarse al oficio de las armas, quería ser general, vamos.
Para que la familia no perdiese la concesión, accedió a convertirse en obispo de Luzón cuando tenía solo 19 años. Fue, de hecho, él el encargado de aplicar las resoluciones del Concilio de Trento en su diócesis. Ya unos años más tarde fue llamado a la corte de Luis XIII y allí escaló posiciones hasta convertirse en uno de los consejeros privados de María de Medici. Eso le propulsó hacia arriba. El Papa le nombró cardenal al tiempo que se convertía en principal consejero de Luis XIII, a quien convenció, como explicábamos Alberto y yo la semana pasada, de que el rey tenía que neutralizar a los nobles franceses y hostigar a los Habsburgo, que se acababan de meter en guerra contra los protestantes alemanes. De hecho, el rey creó incluso un ducado para él, el de Richelieu, que no era más que un señorío, le ascendió, le hizo duque, que es con el que pasaría la historia, porque su nombre era Armand Duplessis. Bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contrahistoria de hoy. Espero que os haya gustado y os invito a que regreséis por aquí en la próxima contrahistoria.